Hoy con Joa tenemos unas hojitas. Si ustedes preguntarán Sí. por qué hacen con hojas, si estos muchachos... Por primera vez se produjo el programa, Si preguntará a la estos gente. muchachos no van nunca con la hoja. No, claramente hay un tema de memoria que es complicado si no lo haces con una ayuda de memoria con estas hojas. Y nosotros venimos planteando en este programa que el problema de Talleres en este 2025 no es de hoy, sino que tiene que ver con el pasado. Y claro, cuando uno habla del pasado, muchos te ponen en consideración lo que ha sucedido con 2 clasificaciones a Copa Libertadores consecutivas, con pelear en Copa Argentina, con haber sido campeón de la Supercopa Internacional. Y claro está que los resultados deportivos estuvieron. Pero yo me animo a decir siempre de que el momento de Talleres, cuando vos lo analizás, en el momento que sea, tiene que ver con el pasado. Porque así nos lo explicó muchas veces Andrés Fassi, de que trabajan pensando en el futuro y no ir en el día a día. Que los armados del plantel tiene que ver mucho con lo que se hizo anteriormente para llegar a la consecuencia. El mejor plantel de Talleres, que creo que yo lo considero, no sé yo si compartís conmigo, fue cuando estaban Baloyes, Santos, Garro, Sosa. Equipo casi que salía de memoria. Guido Herrera, Benavides, Catalán. El segundo marcador central me parece que era de lo más flojo porque iba rotando Suárez, Rodríguez, Portillo por izquierda, la mitad de la cancha era Villagra, era Alan Franco, se metía Ortegoza, por un costado Baloyes, por el otro Ramón Sosa, arriba Garro y Santos. Por eso, el suplente de ese Santos era Bustos, que había sido goleador desde el banco suplente. Entonces tiene que ver con los momentos, pero no de ese plantel, sino de dónde venían cada uno. Y nos tomamos el trabajo de empezar a analizar para atrás. Yo siempre digo 5 mercados de pase para atrás que hay que irse. Si no fuéramos 5 mercados de pase para atrás, tenemos que llegar al principio del 2023. Sí. Pero yo hice una trampa porque me fui un año más atrás. Porque yo todavía me sigo preguntando qué sucedió en aquel cierre del 2021, en donde Alexander Medina se va de Talleres y en donde se empieza a, si se quiere, destruir y hacer un rearmado de plantel. En aquel momento fue crítico, se habló mucho de ese plantel 2021 que acompañaba a Medina, pero no a Talleres. Claro. Declaraciones de Auski, declaraciones del propio Michael Santos. Y después de ese cierre de Alexander Medina, lo que costó que se sume Hoyos, o sea, conseguir un técnico, y lo que costó el armado del plantel. Fíjense, en aquel 2022 comienza yéndose Juan Cruz Comar, Sí. con declaraciones fuertísimas. Sí, peleado con... Julián Velázquez, alguien que vino y pasó desapercibido, venía del fútbol mexicano, un marcador central. Diego García, que trajo mucho ruido más por lo de afuera de la cancha que por lo que hacía adentro. Se va Carlos Auski y se va Mateo Retegui. No este Mateo Retegui. No este Mateo Retegui. En ese momento, Mateo Retegui, que no había rendido ni en Estudiante, que en Talleres había sido muy flojo. Un suplente, claramente. Llegan para ese 2022. Girotti, que llega de River. Catalán, Sí. Aguerre, Ramiro González Hernández, ¿se acuerdan? También marcador central. Cristian Oliva, volante central. Matías Esquivel, Gastón Benavides, Lucas Suárez, Rodrigo Garro, Tomás Cabagnán, Kevin Pereira, Francisco Álvarez, Emerson Batalla, Samiel Diarte y Matías Godoy. Todos estos últimos, sacando a Matías Godoy que hoy es de instituto, la mayoría apuestas que llegaron para jugar en reserva. Sí, y te diría que acá terminó rindiendo. Bueno, Catalán ni hablar. Girotti en un primer punto te rinde. Después, el gran acierto de este mercado es Rodrigo Garro. Yo sí tengo que resaltar el gran acierto de Rodrigo Garro. Que llegaba como apuesta. Que llegaba como apuesta de instituto. Gastón Benavides llegaba de primera división y terminó rindiendo. Otro de los grandes aciertos, Gastón Benavides. Lucas Suárez hasta ahí. Pero tiene muchos aciertos este mercado. Y de ese, fíjense, de ese mercado de pases son muchos de los que llegaron después, Sí. que estuvieron en el después. En la mitad del 2022 se van Ignacio Méndez, conflicto con la dirigencia, Sí. se va un 5 que jugaba de titular. Ramiro González Hernández tuvo 6 meses, o sea, llegó y se fue, andás a ver si vino o se fue. Emerson Batalla, que se va, pero que no había jugado casi, que había llegado como apuesta. Y Juan Cruz Esquivel, no Sí. Matías, Juan Cruz. En ese año, Hoyos, Caiciña, Gandolfi. Los 3 técnicos que tuvo. En ese año, Copa de la Liga, puesto 11. Ganó 3, empató 2 y perdió 9. Te faltó los que llegaron. Los que llegaron... ese año. No, eso es la mitad. En la mitad, en la mitad... Claro, Buffarini. llegan Buffarini, Fabio Álvarez, Alan Franco, Francisco Piscini y Ulises Ortegoza. Yo ahí le agregaría un punto y pondría el ítem de que Fabio Álvarez y Buffarini llegan por problemas en el vestuario. Vos bien decías, Claro. Había pasado un vestuario bastante complicado, donde no tenías líderes, entonces traen a Buffarini y a Fabio Álvarez que se hagan cargo no solamente de lo futbolístico, sino del vestuario. Alan Franco, para mí, el jugador con más renombre que llegaba, porque llegaba para jugar al Mundial.
Sí. Llegaba para jugar el Mundial. Sí. Con Ecuador, obviamente. Francisco Piscini, para mí también, uno de los jugadores que yo hubiera ido a buscar. Pasado en Defensa y Justicia. Ortegoza apuesta. Ortegoza apuesta totalmente. Pero no veo un mal mercado ahí. O sea, un mercado normal, vos ya el esfuerzo me da la sensación que lo habías hecho antes. Copa de la Liga queda eliminado. Liga Profesional le va muy mal. Puesto 13, ganó 9, empató 8 y perdió 10. Tabla General, puesto 24. Claro. Copa Argentina, con Gandolfi, después de lo que fue la seguidilla de los 3 técnicos, juega la final con Patronato. Sí, la final insólita. Final insólita que pierde Talleres. Recuerden que la semifinal también fue algo insólito de que Banfield había sido superior y Talleres ganó 1-0. Sí. Pero en ese repaso de Copa Argentina yo llego a 16avos en donde Talleres le gana por penales a Chaco Forever. Sí. O sea, que era un partido que teóricamente tenías que ganar cómodo y lo pasás por penales. Con Independiente también pasó por penales, pero le damos el clic a Gandolfi, obviamente, final. En la Copa Libertadores salió segundo en el grupo, muy bueno, ganando 3 partidos, empatando 2 y perdiendo solamente 1. En octavos le gana Colón. Sí. Y en cuartos queda fuera con Vélez. La mejor participación de Copa Libertadores. Sí, con Caixinha al frente, en un momento donde, vos bien ahí lo reiterás, buena Copa Libertadores, mal campeonato. En el 2023, sí. Después de eso, ¿qué sucede? Fíjate, en el 2023 se van del mercado de pases Enzo Díaz a River, Ángelo Martino, Rafa Pérez, Matías Esquivel, Héctor Fertoli, Espejo y Matías Godoy. Acá, si vamos a ser buenos, el único titular que se va es Enzo Díaz. Enzo Díaz se va, Ángelo Martínez rotaba, Rafa Pérez. Bueno, Rafa Pérez. Recontra titular. Sí, Rafa Pérez. Fertoli mezclaba, Fertoli tenía mucha experiencia, pero era titular y suplente. Sí. Lo de Espejo generó un ruidazón, ¿te acordás? ¿Cómo lo van a dejar ir a Espejo? Espejo después no hizo nada. Sí, me acuerdo. En el fútbol. Bueno, esos son los que se van. ¿Quiénes vienen en el 2023? Bueno, Juan Rodríguez, acá dice Matías Catalán, no sé si... Ya había llegado el mercado anterior. Claro, ya había llegado el mercado anterior. Juan Rodríguez, Vicente Fernández, Pasquini, me acuerdo de la llegada de Pasquini, Portillo, Valentín de Pietri, Ramón Sosa, lo marcamos, Nahuel Bustos, David Salazar, Franco Saavedra y Luis Sequeira. Frena ahí, porque claro, termina un muy buen campeonato de Talleres para Copa Argentina, para Libertadores muy malo en el campeonato local, Sí. Y tiene que meter llave en un buen mercado de pases, Andrés Sí. Fassi. Para mí... Lo va a buscar a Nahuel Bustos, que lo vuelve a repescar de Sao Paulo. Sí. Y su ruido era un refuerzo. Sí, jerarquía. Una erogación fuertísima por Ramón Sosa, Sí. uno de los jugadores del campeonato, muy interesante. Lo busca, bueno, Juan Rodríguez nosotros no lo teníamos tanto, pero Defensa y Justicia, Sí, que había pasado. creo que había salido campeón en Defensa y Justicia. Juan Para Carlos mí Portillo. Sí, en Unión. Que lo había buscado. Valentín de Pietri llegó con nombre, pero En porque venía de Fortaleza. Brasil. Pero no, para mí no es un mal mercado. Y fíjate que acá sí, en todos estos mercados le tengo que encontrar que hay 1 o 2 aciertos. Uno, un gran acierto, Garro, Baloyes, y después aciertos que fueron complementando el equipo. En la mitad del 2023 se van muchos, ¿no? Claro, bueno, mitad de 2023, fíjate que ahí es donde se puede empezar a arrancar de los análisis que se desglosa el plantel. Alan Aguerre, Julio Buffarini, Pasquini, que tuvo 6 meses nada más, Fabio Álvarez, Alan Franco, acá lo de Alan Franco se discutió mucho, Juan Cruz Esquivel, Piscini, Vicente Fernández, Cristian Oliva, David Salazar, Michael Santos y Diego Baloyes. Te sumo a Federico Girotti, que se va a préstamo. Exacto. O sea, ahí, en la mitad de ese comienzo, ¿se acuerdan del comienzo con Gandolfi del 2023? Claro. Que tenía que recuperar y todo. Ahí es como que se hace una limpieza fuerte del Claro. plantel. Bueno. Es una limpieza fuerte del plantel. Fíjate que ahí termina llegan. Copa de la Liga, puesto 9, ganó 4. Pero mirá la mitad de año de ese 2023. Sí. Que es muy importante. Porque en esa mitad de año también, mercado fuerte, o parecería fuerte, llega Galarza Fonda, Blas Riveros, Bruno Bertichotto, Tomás Molinas, Lautaro Morales, Kevin Mantilla, Luis Angulo, que no jugó, Ramiro Enríquez, Mateo Soane, Lautaro Obando, Francisco Pozo y Nicolás Vallejo. Yo voy a nombrar a todas las apuestas y se van a dar cuenta ustedes que todas las apuestas que llegaron para formar parte de reserva, ninguno jugó. Basta ya, con esto de la apuesta, basta ya. Basta, ninguno juega, Ninguno juega. Digo, tuvo que hacer una fuerza, o sea, seguir cambiando porque había cambiado. Copa de la Liga decías, puesto 9. Puesto 9, afuera. ganó 4, 5 empató y perdió 5. Liga Profesional, puesto 2. Ese fue el campeonato que le pelea de Micheli mano a mano, que para mí, si no tenía la mala suerte de que estaba el River de Michelis, que jugaba espectacular, le sacó 11 puntos, hizo una campaña de campeón. Ayúdame, en la segunda parte de la Copa de la, Claro. era la Liga Profesional. O sea, cuando llegan todos esos refuerzos que acabamos de nombrar. Exactamente, es la segunda parte. Y cuando los que se van, que no estaban jugando. Sí, sí, Le ha sí. habido mal en la Copa de la Liga para que entiendan por qué se fueron tantos. Sí.
¿Por Sí, qué sí. se fueron tantos? Es por esto. Bueno, porque y ha ido ahí, mal en la Copa de la Liga. ahí tienen la venta de muchos jugadores. No, por eso, pero se habían importantes. ido Buffarini, Pasquini, Álvarez, Alan Franco, todos Sí, los que habían las llegado. más fuertes fueron la venta de Baloye, De Santos. Que fue a Santos. final, fue a mitad no fue en la mitad. Fue como a final de campeonato. ¿Te acordás Sí. que había sido en octubre? Después en la tabla general se terminó segundo. Es muy bueno el campeonato que hace. Por este campeonato del que juega la final, ¿eh? La Supercopa Internacional. Por ese plantel. Por eso que habían llegado y no están. Por ese plantel que no están y que no fueron los campeones. Pero son tan campeones o más campeones algunos que haberle ganado a River. Pero bueno, eso quedará para otro análisis. Pierden cuarto de final contra Boca por penales. Sí. En Copa Argentina. No jugó Libertadores ese año porque le había ido muy mal el año anterior. 2024. Tenía que jugar Copa Libertadores. Sí. Se van, atención, ¿no? A principios del 2024. Rodrigo Garro, Rodrigo Villagra, Luis Angulo, que en Talleres hizo poco y nada, Bruno Juncos, que se acuerdan, el pibe de Liga Cordobesa que jugó en Talleres en primera. Un partido jugó. Se fue Bruno Juncos. Tomás Molina, que llegó no sé para qué, y David Salazar. Sí, estos últimos dos mercados te diría que en salida fueron de los más fuertes. Fuertísimo. Perdiste a los 3, 4 jugadores de lo mejor de la gestión fácil. En nada se te fue Balos de Santos, Garro, Villagra. Que si vos armás un top 5 de los mejores jugadores que estuvieron en los 10 años del ciclo fácil, metés estos 4 o 5. Llegaron Alex Vigo, Rubén Bota, Juan Camilo Portilla, Gustavo Bou, Vuelve Girotti. vuelve Girotti, Alejandro Martínez, Sí. Miguel Navarro y Ramiro Ruiz Rodríguez. De ahí tenés un acierto para mí que es Rubén Bota. Tenés una apuesta como Gustavo Boba, apuesta por el nombre, jerarquía, fue algo muy similar a lo de Bota. Y después, no mucho más. Mirá quién se te Miguel va en la Navarro juega mitad del selección. 2024. Bueno, mitad de 2024, Ramón Sosa, Nahuel Bustos y Luis Sequeira. Nahuel Bustos, que no préstamo tenía San lugar. Lorenzo, Claro, no tenía lugar, entonces... vuelve Girotti, se va Nahuel Bustos. Y Luis Ramón Sequeira. Sosa. O sea, vos fijate los nombres que se han ido de Talleres y los que han llegado. Llegan a la mitad del 2024 para tratar de paliar esto que se te fueron. Mitad del 2024 fue Rusia. Encima Rusia, ¿no? El declive. Encima Rusia. Con Ribonetto te venía yendo muy bien y Rusia. Matías Galarza, que llegó muy tarde en el mercado. El Sí. argentino, ¿no? Sí. Lo quería Boca, lo quería todo. Franco Moyano llegó. Todavía sigo esperando que llegue el informe, ¿eh? Capaz que llegue a Buenos Aires y sea un lío bárbaro. Franco Moyano. Sebastián Palacios, Matías Esquivel y Cristian Terragón. Ese fue el mercado de pases del 2024 para solucionar el problema que habías tenido en Rusia. Insólito el mercado de pases este. ¿Cómo termina con Ribonetto y con Medina? ¿Cómo termina el campeonato? En la Copa de la Liga habías quedado eliminado contra Independiente Rivadavia de Mendoza, en realidad con Independiente de Avellaneda, Sí. habías puesto suplente, después jugaste con Independiente, quedaste afuera. En las 4 Copas de la Liga, afuera siempre. La Liga Profesional terminaste segundo a 3 puntos de Vélez, último partido que se pierde con Newell's, Sí. el 3-1, jugando aquí en el Kempes. O sea, hizo una muy buena Copa de la Liga, una Liga Profesional porque hubo 5 victorias consecutivas de la mano de Alexander Medina. Sí, solo el 5 final. victorias. En la tabla general termina segundo, lo mete a Libertadores, termina perfecto el año. Copa Argentina, perdés octavo con Boca antes, con los penales de Mantilla. Sí. Ahí perdés con Boca. Y en Libertadores te había ido segundo en el grupo, ganando 4, empatando 1 y perdiendo 1. Perdiste con River. Y perdiste con River. O sea, el año era muy bueno, pero nosotros lo que estamos planteando acá es la degradación de plantel que ha tenido Talleres en el paso de los años. Para llegar a este 2025. Que se van Lautaro Morales, Matías Esquivel, Ramiro Ruiz Rodríguez, Kevin Mantilla, Lucas Suárez, Alex Vigo, Franco Moyano, Bruno Bartichotto y Alejandro Martínez. De todos esos que se van, Bartichotto, Suárez Sí. y algo de Ramiro Ruiz Rodríguez. Hizo gol en Libertadores. Sí, algo. o más Alejandro Martínez, te diría. Llegan. Este es insólito. Burray, Schott, Mosqueira, Reynoso, Bustos, Rick Lima Moraes. 2 técnicos, Alexander Medina y Guiñazú. Copa Argentina perdiste en 32 avos. Copa de la Liga quedaste eliminado faltando una fecha, ganando solamente 2 partidos. Y en Copa Libertadores llevas jugado 3 y perdiste los 3. Si esto no tiene que ver con el pasado y con la forma de armar los planteles, que nos explique Talleres si es solamente de este semestre o si tiene que ver con algunas cuestiones. Yo la verdad, después que hice todo el repaso, dije, esto no tiene nada que ver con el último mercado de pases. Pasa que no vos lo podía solucionar. Pasa que en los últimos 3 mercados de pases, en los últimos 3 mercados de pases, vos tuviste, desde el 2022 hasta, te diría, no sé, 2023,
2023, mediados, finales del 2023, siempre tuviste 1 o 2 jugadores de trascendencia. Siempre tuviste apuestas y jugadores importantes que rindieron. En los últimos 3 mercados de pases me atrevo a decir que no tuviste un acierto. Importante, un acierto importante, no un jugador que te juegue 3, 4 partidos y nada más. Podría decir que le faltaron alas al scouting, a los que toman decisiones. Yo cuando hablo de scouting hablo de los que están buscando y mirando, más los que deciden, que son los que están más arriba. Andrés Fassi, Sí. más arriba. No sé si el Cholo Guiñazú decidió por algún jugador o no. Algunos jugadores te dijeron, me llamó el Cholo. Más arriba, Sebastián Fassi. Tiene que ver con esto. No hay... A ver, el propio Andrés dice que no hay magia en todo esto. El propio Andrés dice que se trabaja de mercado en mercado. Me parece que le empezamos a encontrar algún tipo de respuesta. Y encima, encima, cae en el peor momento deportivo una situación muy álgida que es el cambio de estatuto. Que, insisto, yo particularmente no creo más en las democracias que nos han contado en Argentina de que cada 4 años hay que tener alternancia porque es la única forma. La alternancia en nuestros clubes produjo que Belgrano se vaya al descenso. La alternancia produjo que Belgrano se vaya al descenso. ¿Ah? Se fue Armando Pérez, llegó Franceschi y se fueron al descenso deportivamente. Entonces, yo si Fassi hace las cosas bien deportivamente, institucionalmente lo vemos muy bien a Talleres, y no me voy a tomar de este periodo de errarle por varios campeonatos que está todo mal lo de Fassi. Sí, por debajo de Fassi están muchas cosas mal. No, por supuesto. Sí, por debajo.